Quiero compartiros, para terminar, una pequeña reflexión. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En este versículo que hemos leído, para comenzar, encontramos una descripción exacta del tipo de sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos en una sociedad maligna, perversa. También nos muestra cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Resplandecer como luminares en el mundo. Es decir, que este texto nos recuerda las palabras de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Eso significa que nosotros, los cristianos, tenemos que ser personas de influencia para esta generación, pero una influencia de bendición, de salvación, de esperanza, de gozo, de paz. El plan del Señor para nuestra vida no es que nos aislemos o que nos escondamos, sino que seamos luminares, es decir, que brillemos con la luz de Cristo en medio de una generación que está viviendo y que está caminando en tinieblas. Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un reto todos los días: ser influencia y no permitir que seamos influenciados. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Como hijos de Dios tenemos que ser influencia en este mundo con nuestra vida, con nuestra integridad, viviendo los valores del reino de Dios, aún en medio de esta sociedad llena de antivalores. Una sociedad donde los gobiernos promueven leyes que van en contra de Dios. Gobiernos corruptos. Naciones, países que se enfrentan entre ellos. Naciones que en los últimos días, en los últimos meses, están siendo asoladas por terremotos, por incendios, por el frío incluso. ¿Quién lo diría? En un estado como Texas, donde el calor es lo que abunda, están teniendo temperaturas bajo cero. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Los hombres no son grandes por el valor de sus riquezas, sino por la riqueza de sus valores. Valores que, como te decía, en nuestra sociedad se han perdido, se están perdiendo. Satanás sabe que la única forma que puede lograr que no cumplamos el propósito de Dios de ser luminares en medio de este mundo es apagando nuestra luz. Es decir, que dejemos de ser influencia, que nosotros seamos influenciados por el mundo, por la carnalidad, por el pecado. Y Satanás tiene formas o maneras de hacerlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Esas son tres formas o tres maneras que tiene Satanás para que seamos influenciados por el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Son tres maneras que tiene Satanás para influenciarnos, para hacer que nuestra luz no brille y que no podamos ser influencia en este mundo. Todo esto se resume en una palabra: tentaciones. Esto se puede ver muy bien en la historia que te hemos presentado hace unas semanas en el espacio Aprendiendo de la historia de David y Betsabé. La puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron así a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En esta historia podemos ver las 3 maneras de obrar del enemigo para influenciarnos y para apagar nuestra luz. En primer lugar, los deseos de los ojos. Lo acabamos de leer en el versículo 2. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La tentación entró en la mente de David, entró en el corazón por medio de una mirada. Sus ojos vieron, sus ojos codiciaron a Betsabé. Esta es una de las maneras que el enemigo tiene para influenciarnos, para apagar esa luz que tenemos en nosotros, los deseos de los ojos, pero también los deseos de la carne. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. David no solamente vio y codició a Betsabé, sino que su carne estaba llena de deseos de cometer un adulterio con ella, y para eso envió a preguntar por ella. Quería ver la posibilidad de hacer realidad ese deseo. El último punto, la última manera de obrar del enemigo es la vanagloria de la vida. Versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió él con ella. David logró su objetivo. Podía vanagloriarse diciendo: la conquisté, me acosté con ella a pesar que estaba casada. Igualmente Betsabé podía vanagloriarse diciendo: dormí con el rey. Aquí el problema es de los dos. En primer lugar de David, siendo rey, sabiendo que Betsabé tenía esposo. Pero aún así Betsabé también pecó, porque sabiendo que tenía esposo, no le puso impedimentos a David, sino que aceptó. Todo esto hizo que ocurriera algo que el pecado siempre causará en nuestra vida: matar. ¿Qué causó el pecado de David? La muerte de Urías. El pecado también trajo que Betsabé y David tuvieran un hijo, y ese hijo Dios lo hiriera con una enfermedad y muriera. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Qué hizo David? Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 15. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y para que muera. Con esa tentación, Satanás logró influenciar a David. De esa manera se convirtió David en un asesino. Urías murió por causa de David. Y acá tenemos un detalle muy importante para nuestra vida. Hay algo que tenemos que comprender. ¿Cuál es el primer objetivo de Satanás con sus tentaciones? El objetivo de Satanás es que no tengamos una relación con Cristo. El objetivo de Satanás es apagar nuestra luz. Urías significa luz de Jehová o mi luz es Jehová. ¿Sabías eso? Cuando nos dejamos llevar por las tentaciones del enemigo, cuando somos enredados por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, siempre vamos a terminar matando a Urías, siempre vamos a terminar apagando la luz. Es decir, que siempre terminaremos matando o afectando la luz del Señor en nosotros. Es decir, que ya no podremos ser influencia porque nos hemos dejado influenciar y dominar por el pecado, por la carnalidad, por la mundanalidad. ¿Qué necesitamos hacer entonces para no dejarnos influenciar y no caer en las tentaciones del enemigo? En primer lugar, tenemos que huir de la tentación, como hizo José. Génesis capítulo 39, versículo 10. Hablando ella a José cada día, fíjate la tentación que tenía José todos los días, en su propia casa. Tenía a la mujer de Putifar todos los días, insinuándose a José. Y no escuchándola a José, ¿qué hizo? Huyó. La mujer lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto es lo que tenemos que hacer para no caer en tentación, para no pecar, huir de esa tentación. José era joven, conocía sus debilidades, sabía que lo mejor que podía hacer para no caer en la tentación era huir de ella. No se confió. Él sabía que si se quedaba en ese cuarto, al final seguramente terminaría accediendo a las peticiones de la esposa de Putifar.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le da el mismo consejo a un joven cristiano llamado Timoteo. Puedes leerlo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuáles son los lugares donde no nos conviene ir. Debemos saber qué personas hay que evitar, qué personas no es bueno que nos relacionemos, los mensajes que no tenemos que responder, las acciones que no tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice que no debemos darle lugar al diablo en nuestra vida, que no le demos ni una pequeña ventaja en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para no caer en pecado, hay que huir de la tentación. ¿Sabes también cómo se apaga el fuego? Aparte de con agua. El fuego se apaga también con fuego. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces los bomberos, para poder controlar los grandes incendios forestales, usan una estrategia. Provocan fuegos selectivos, estratégicos, creo que se le conoce como cortafuegos, consumen pasto y de esa manera dejan partes de la tierra sin combustible, es decir, sin pasto, sin maleza que se queme, para que de esa manera pues se logre detener el avance del incendio. Es decir, que ellos usan una técnica de apagar o atacar el fuego con fuego. Eso es exactamente lo que nosotros podemos hacer para no caer en la tentación. La tentación es un fuego poderoso, pero para poder apagarlo nosotros tenemos que llenarnos del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así vamos a apagar ese fuego. Tenemos que fortalecernos en el fuego, es decir, en el poder del Señor en nosotros, porque Satanás no se cansa de tratar de hacernos caer. Satanás lo que no quiere es que seamos influencia de bendición en nuestra sociedad. Es por eso que tenemos que ser llenos del fuego de Dios en nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No nos conformemos a ser cristianos influenciados. Atrevámonos a ser influencia de Dios en este mundo. Y recuerda que Dios está contigo. Él está contigo las 24 horas del día. La pregunta es, ¿influencia o influenciados? La respuesta depende de cada uno de nosotros. ¿Cristianos de influencia o cristianos influenciados? Vamos a quitar cristianos, ¿vale? ¿Discípulos de Cristo de influencia o discípulos de Cristo o de Satanás influenciados?